Por años, el sistema religioso actual nos ha enseñado que la ley ya no está vigente en el Nuevo Testamento y toman, por ejemplo, a Esteban, que lo apedrearon por intentar cambiar la ley de Moisés. Pero ¿es esto verdad? Entendamos que estos puntos de vista nacen del desconocimiento de la palabra, pero aquí, en la Escritura, en su contexto, no nos basamos en opiniones. Escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea y vayamos a la palabra y que sea ella la que nos guíe a toda verdad. Primer caso, Esteban. Hechos 6, 11 al 14. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: ese hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Según el libro de Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Bueno, vemos que violar la ley de Moisés era digno de muerte, pero pongamos atención a Hechos 6:13. Dice que pusieron testigos falsos que decían que Esteban blasfemaba contra la ley de Moisés. Pregunta: si los testigos falsos decían que él blasfemaba contra la ley, entonces en realidad él predicaba la ley de Moisés. La palabra es clara: los testigos decían que él blasfemaba contra la ley, pero esos testigos eran falsos. Entonces llegamos a la conclusión de que Esteban nunca predicó algo distinto a la ley de Moisés. ¿Cómo podemos creer a pastores que dicen que a Esteban lo mataron por predicar en contra de la ley, cuando la palabra dice lo contrario? Te he demostrado con las Escrituras que a Esteban no lo mataron porque cambió la ley del Eterno. Si nuestro propio Mesías dice que la ley va a estar vigente hasta que vengan los cielos y la tierra nueva, ¿cómo podemos creer a los pastores que dicen que la ley está abolida o es solamente para el pueblo judío? Realmente esto no tiene sentido. Segundo caso, Pablo. Ya que la iglesia levanta a Pablo como el apóstol que se le fue dado otro evangelio y que él es el que predica que la ley ya caducó y que ahora somos de la gracia. Pero veamos si esto es cierto. Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ese versículo nos deja ver que Pablo se reunió con Jacobo y los ancianos y ellos le dicen que millares de judíos creyeron en Yeshua y siendo estos celosos de la ley. Entonces podemos ver que la ley siguió estando presente aún en los tiempos de Pablo. Hermanos, el creer en el Mesías no anula la ley y acá tenemos un claro ejemplo y no son opiniones mías. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Observemos con atención. En los últimos tiempos, santos para el Creador son aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Yeshua. Y esto es lo mismo que tenía Pablo. Ahora, sigamos leyendo. Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. ¿Notas la similitud? Aquí se puede ver el mismo patrón que en el caso de Esteban. Testigos falsos. ¿Y qué decían? Que Pablo enseñaba a apostatar de la ley de Moisés. Pregunta: si son falsos los testigos que decían que Pablo enseñaba a apostatar de la ley de Moisés, entonces en realidad él nunca enseñó a apostatar de la ley de Moisés, porque esos supuestos testigos eran falsos. Acompáñame al siguiente versículo, Hechos 21, 23 y 24. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Notemos la preocupación de los apóstoles por probar que Pablo andaba ordenadamente
firmemente en la ley del Creador. Este es un versículo que no se enseña mucho en las iglesias, porque ellos presentan a un Pablo que estaba en contra de la ley. Pero acá la palabra nos dice lo contrario. Pero no me creas a mí, sino valídalo tú mismo con las escrituras. Veamos si Pablo dejó la ley de Moisés por otra ley. Hechos 24:14. Pues esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creciendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Bien, vemos que con este versículo podríamos echar por tierra las enseñanzas que el sistema religioso actual enseña de que Pablo guardó otra ley. Hechos 26, 19, 22. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ese versículo expone la verdad de las predicaciones de Pablo, ya que estaban basadas en Moisés y los profetas. Entonces, después de ver estos versículos, podemos decir que Pablo nunca predicó en contra de la ley de Moisés, ni enseñó a apostatar de ella, sino que las acusaciones eran falsas. En la iglesia se nos enseña que Pablo predicaba una ley distinta a la de Moisés. Es más, se citan sus versículos para decir que la ley de Moisés está abolida o que la cambió, como en algunos lugares enseñan, por la ley de Cristo. Pero, ¿es esto verdad? Gálatas 1, 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí Pablo advierte que aquel que predique otro evangelio sea anatema. Te he demostrado que Pablo nunca predicó otra ley, sino que testigos falsos lo acusaron de predicar otra ley. Entonces, si Pablo nunca predicó otra ley que no sea la ley del Eterno, y en las iglesias se enseñan a no guardar la ley del Eterno, pregunta, ¿no sería ese otro evangelio? Y que según las escrituras, eso es anatema. Tercer caso, Yeshua. Marcos 14, 55 al 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Bueno, podemos darnos cuenta que se levantaron muchos testigos para sentenciar al Mesías, pero ni así concordaban sus testimonios. Lucas 23, 2. Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierta a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Mesías, un rey. Los mismos fariseos acusándolo falsamente ante Pilato, cuando sabemos por la palabra que nunca nuestro Mesías prohibió dar tributo a César. Lucas 20, 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Aquí podemos ver que los fariseos mintieron, ya que Yeshua nunca prohibió dar tributo a César. Esteban, Pablo y el mismo Mesías Yeshua fueron sentenciados por testigos falsos que decían que ellos enseñaban a apostatar o que cambiaban la ley de Moisés. Pero si eran testigos falsos y ellos testificaban que estaban en contra de la ley del Creador dada a Moisés, entonces quiere decir que ellos nunca hablaron en contra de la ley de Moisés, ni mucho menos que iban a cambiarla. Nuevamente te lo digo, el sistema religioso actual enseña que ellos cambiaron la ley de Moisés, pero si nosotros creemos esto que enseña el pastor, ¿no es esto estar a favor de los testigos falsos?
¿No es esto acusarlos a ellos como lo hicieron los testigos falsos? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Hagamos como Pedro, creamos a la palabra y no a los hombres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.